Bueno, hola, ¿cómo están, chicas, chicos, chiques? Vamos a empezar nuestro recorrido por la materia estética y lo que vamos a hacer hoy es tener la primera clase, mini clase, micro clase del tema 1A que ustedes lo pueden ver en el programa. ¿En qué consiste este tema? Es una posición, un posicionamiento disciplinar donde vamos a individualizar los principales conceptos que hacen que la estética sea una disciplina autónoma, separada del resto y una forma de reflexión, también de conocimiento teórico que nos va a ayudar a entender y a pensar un poco el arte. El término griego es aistesis. ¿Qué significa la aistesis y cómo lo usaban los griegos? El término define un tipo de conocimiento que es el conocimiento que entra por los 5 sentidos. Nosotros hoy le diríamos un conocimiento medible, empírico, cuantificable, ¿no? Entonces, todo lo que podemos gustar, pesar, tocar, oler, ver es el conocimiento sensible. Era una de las formas primarias del conocimiento para Platón, a quien le interesaba, por supuesto, la ascensión al conocimiento inteligible, que era el conocimiento conceptual, puramente mental, aquel conocimiento que daba la descripción de los eidos, ¿no? Como ustedes bien vieron en la otra materia que tienen, donde tratan estos temas filosóficos. Pero aistesis va a ser para nosotros el origen de esta palabra estética, y vamos a ver cómo en la apreciación del arte la base material, es decir, la base sensitiva, tiene un rol importante y cómo esta palabra también va a significar distintas cosas para los distintos autores históricos que vamos a estudiar. ¿Cuál es la diferencia entre estética y filosofía del arte? Ya que ambas son reflexiones teóricas sobre el arte. La estética es mucho más amplia, es decir, la estética trata también sobre fenómenos y conceptos que no son del discurrir intelectual. Por ejemplo, los vínculos que tiene el artista con su obra desde un aspecto psicológico. De eso no va a tratar la filosofía del arte. O, por ejemplo, cómo influye la historia de una nación en la conformación de sus obras de arte principales. Eso tampoco va a estar en la filosofía del arte, pero sí va a estar la estética. Pero si esos temas están dentro de la disciplina estética y el campo de la estética. Otro vínculo que nos interesa mucho, el vínculo entre las obras y las instituciones, que es el próximo tema, es tratado por la estética, pero no por la filosofía del arte. Hay también una pequeña pelea entre estas dos ramas, digamos, del pensamiento, porque los teóricos del arte dicen que la filosofía del arte quiere absorber siempre a la estética, es decir, que quiere que toda la reflexión artística sea sobre la estética. Sin embargo, no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque la reflexión artística puede ser una reflexión política, ideológica, agónica, ¿no? De pelea de ideas, alegórica, pero bueno, esto va a estar oscilando siempre y va a estar muy presente en nuestros textos, ¿no? Esta división entre filosofía del arte y estética. ¿Qué quiere decir tener una actitud estética para nuestros autores iniciales? Quiere decir un modo de concentración y de profundidad para percibir los objetos de arte. ¿A qué nos referimos con esta concentración y profundidad? A no tomar el objeto como un instrumento o un medio para nada más que no sea la apreciación artística. Es decir, el objeto artístico no es, para esta teoría, el objeto artístico no es un instrumento para lograr otra cosa, para llegar a un fin económico, de prestigio, para sacarme una foto, para ser amiga del artista. No, la apreciación estética es una apreciación única, distinta de la instrumentalidad del objeto, ¿no? O sea, si yo voy a ver una obra solo porque quiero hacerme amiga del artista, en realidad no estoy teniendo una apreciación estética, sino otra, distinta, ni mala ni buena, pero no es estética para nuestros autores.
Estos autores son formalistas, por lo tanto les interesa mucho la estructura que tiene el objeto para poder ser llamado objeto estético. Y también se van a preguntar qué tipo de realidad tiene una obra artística. Bueno, entonces van a empezar a definir las relaciones internas y externas y van a definir en unos detalles que ustedes van a leer en la bibliografía cuál es la distancia adecuada para apreciar un objeto estético. ¿De qué trata una obra de arte? ¿Es tan importante que una obra narre algo? ¿Acaso una sinfonía de música de cámara narra algo? ¿Cuenta una historia? ¿Es representativa? ¿Es figurativa y tiene un asunto? No, la música no es representativa y no tiene un asunto, pero muchas de las otras obras de arte sí lo tienen. Entonces, el asunto es el sujet, va a ser el nombre original de este tópico, nos va a contar de qué se trata la obra de arte. También va a tener una representación y un significado. ¿Qué es la representación? ¿Se mimetiza con algo del mundo? ¿Nos habla de un objeto del mundo? ¿O significa algo completamente distinto y único? Como los Dada, por ejemplo, que hacían obras que no significaban nada, solo el placer lúdico de jugar con el arte por el arte. Entonces, algunas ramas del arte van a ser representativas, figurativas y otras no. ¿Qué significan? ¿Cuál es el significado? Es decir, ¿cuál es el sentido final? Hasta la modernidad era muy lineal leer una obra y todas las obras, incluso para hacer obras, tenían que tener un sentido y a veces también una función, ¿no es cierto? Por ejemplo, los murales eran ilustraciones que enseñaban a quienes no sabían leer, pero a partir de la edad más contemporánea, digamos a partir del siglo XIX en adelante, todas las obras no tienen significados o tienen un significado estallado, deconstruido, desarmado, rearmable. Bueno, eso vamos a verlo también y a pensarlo en función de esta teoría. Los valores formales son lo que habíamos dicho, la estructura rígida que para estos autores que estamos repasando en esta primer clase, tiene que tener una obra para que funcione. Es decir, un tema, una variación, un equilibrio, un desarrollo, no ser reiterativa, no ser redundante, etcétera, ¿no? Entonces los valores formales es como parte de la estructura interna de una obra de arte que es la que la hace funcional. Y los valores vitales son los valores morales que transmite la obra. ¿Cuáles son las dos posiciones para entender mejor una obra? Centrarse absolutamente y cortar completamente con el contexto para poder apreciarla y entenderla y ver cómo funciona. Considerar que la obra tiene leyes internas que la hacen trascendente a todo espacio y tiempo. ¿O es más bien vincular la obra con otras obras del artista, con la vida del artista, con la historia, con la sociedad, con la economía y con la ideología política, con los conflictos sociales que tiene la obra? Muy bien, esta discusión va a ser la discusión entre el aislacionismo y el contextualismo. Nosotros vamos a movernos, oscilar pendularmente en todo el programa con distintas teorías que ponen el acento en uno y en otro lugar. Vayan pensando ustedes dónde van a posicionarse y también si quieren posicionarse en el medio, ¿no es cierto? Una teoría aislacionista siempre es como una teoría más trascendente sobre el arte, ¿no? Y también más universalista. Hay obras que funcionan siempre, en todo momento y espacio. Y una teoría contextualista es más particular, menos globalizada, es decir, una teoría que tiene en cuenta, una visión que tiene en cuenta el arte, atado fuertemente a su realidad histórica y social. De acuerdo a dónde nos posicionemos, vamos a tener distintas teorías estéticas.
Si pensamos en cómo se reciben las obras, en que la obra de arte siempre tiene que estar expresando algo, comunicando, vamos a centrarnos en las teorías de la recepción. Ahora, si nos centramos en las categorías internas, en la teoría de la obra. Si somos psicologicistas, vamos a estar centrándonos en el artista y en la vida del artista. Si pensamos a la historia como una variable fundamental en el desarrollo artístico, vamos a ver el arte como fluctuando, cambiando, como haciendo un mega collage en la historia del arte, eso también lo vamos a ver, y así sucesivamente. Si pensamos que el arte es un arte político, disruptivo, que siempre es conflicto, vamos a estar pensando el arte en función y en vinculación con las ideas. Son posiciones y elegir alguna es elegir una teoría distinta. Pero habiendo tantas posiciones, ¿cómo ganamos las discusiones? ¿Por qué es importante ganar una discusión en arte? Porque el tipo de objeto que es la obra de arte es un tipo de objeto que no está en la naturaleza, que es una creación del ser humano y es absolutamente relativo con respecto a las culturas. Entonces es importante discutir y preguntarnos sobre qué es lo artístico o qué es la artisticidad, ¿no? Para no decir esto es arte o no. No nos importa esa respuesta. Lo que nos importa es cómo argumentamos sobre nuestro discurso artístico, sobre nuestro discurso sobre el arte, ¿no? Sobre lo que nos gusta, no nos gusta, sobre cómo funciona una obra, sobre qué vigencia tiene que tener, etc. Y esa es la gran pregunta de Kant y es la pregunta del siglo XVIII. ¿De qué manera fundamentamos nuestras afirmaciones? ¿Cómo establecemos un discurso objetivo para hablar del arte? Muy bien, después de recorrer todo esto, se van a dar cuenta que solamente esta es una visión, ¿no es cierto? Una visión del arte que va cambiando mucho en el transcurso del cuatrimestre y que ustedes tienen que leer varias veces, marcar, señalar con los dispositivos y las posibilidades que tengan. Tienen tiempo, así que van a poder leer tranquilamente nuestra bibliografía. La complementaria y la obligatoria, por supuesto, sí o sí, ¿no es cierto? Que está disponible en el aula. Disponible en el aula. ¿Cuál es el próximo tema? El problema del arte y del conocimiento. Entonces, no se olviden, lean la bibliografía y nos vemos, nos escuchamos la próxima clase.